Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Esta mañana les invito para que reflexionemos en una historia que encontramos en un pasaje bíblico en el libro de Isaías, capítulo 38. En este capítulo se narra la experiencia de uno de los reyes, de los últimos reyes de Judá, el pueblo de Dios. Bueno, una parte del pueblo, porque el pueblo eran 12 tribus, y para la altura de esta historia solo quedaban 2 tribus, porque las otras 10 habían apostatado y habían sido llevadas por los asirios al exilio. Y tenemos entonces ahora que Asiria está llegando para invadir Judá. Y aquí entonces encontramos a Ezequías, el rey de Judá, que estaba enfermo. Dice el versículo 1 del capítulo 38 de Isaías que en esos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Esto era, pues ya él estaba enfermo, él estaba agotado de su enfermedad, estaba en el lecho, en la cama, y ya sabía que difícilmente podría recuperarse. Pero ahora viene el mensajero de Dios y le dice, Dios te envía a decir que de esta no salvas, así que organiza, haz orden antes de que mueras y designa quién va a sucederte, organiza el ejército. Y entonces dice que Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Y dijo, Señor, te ruego que te acuerdes que anduve fielmente ante ti con íntegro corazón y que hice lo que ha sido agradable ante tus ojos. Y entonces lloró Ezequías con gran llanto. Isaías, que acababa de hablar con él, muy probablemente no alcanzó a salir de palacio. Y ahora Dios le dice a Isaías que se regrese y que le diga, versículo 5, ve y dile a Ezequías, el Señor Dios de tu padre David, dice así, he oído tu oración, he visto tus lágrimas y he añadido a tus días 15 años más. Aquí encontramos varios aspectos. El primero de ellos es que Ezequías, en medio de su enfermedad y aún ante el anuncio del mismo profeta de Dios, decide orar a Dios y pedirle que le sane, que le levante de la cama. Y para ello le recuerda a Dios que ha sido fiel durante toda su vida, a diferencia de su padre, que había sido un mal rey, que había encaminado a Israel por los caminos de la idolatría y lejos de Dios. Ezequías había sido todo lo contrario, había sido un rey que había procurado llevar a Israel, al pueblo de Dios, por los caminos de Dios. Había eliminado la idolatría, había quitado los altares en los lugares altos, había restaurado el servicio en el templo y era un rey que estaba constantemente en comunión con Dios. Eso lo encontramos allí porque apenas recibe él de una vez, ora a su Dios para que lo sane. Dios también quería mucho a Ezequías. De esa manera, no solo lo vemos en esto, sino en el resto de su vida, que siempre estuvo del lado de Ezequías, porque Dios ama a quienes son obedientes. Dios se interesa por sus hijos. Pero a veces la voluntad humana no está en armonía con la voluntad divina. Y eso está en esta historia también. Dios le había dicho a Ezequías que ya no iba a vivir más, que ya sus días habían terminado, que organizara todo porque pues
sus días habían llegado a su fin. Sin embargo, Ezequías, en su deseo humano de vivir, pide a Dios más. Dios le concedió 15 años más. Sin embargo, esos 15 años más no fueron para la dicha de Ezequías, fueron más bien 15 años de desdicha y de desgracia, y no sabemos si Ezequías se vaya a salvar, porque es triste el final de la vida de Ezequías en la historia de su vida. Termina traicionando básicamente a Dios, porque en el siguiente capítulo, el capítulo 39, los babilonios vienen para saber de Dios porque había sido sanado, porque el milagro de su sanación había llegado a estos reinos, y Ezequías no exalta a Dios. Ezequías se olvida de Dios. Así que, apreciados jóvenes, la invitación en esta mañana es que no olvidemos a Dios. Es Dios quien nos da la vida, es Dios quien nos permite estudiar, es Dios quien nos da una familia, un techo, aire para respirar, agua para limpiarnos, alimento para saciarnos. Y debemos recordarlo cada instante y darle gracias, honrarlo a Él por eso. Ezequías lo olvidó en una etapa de su vida, y Dios lo había sanado, lo había restaurado. Y Ezequías olvidó dar esa gloria a Dios y mostrarle a los babilonios quién era el Dios de Israel. Por eso, entonces vinieron los babilonios, destruyeron Jerusalén, acabaron el templo de Dios, y Ezequías también murió en ese contexto. Así que, como les digo, no sabemos si Ezequías se vaya a salvar, eso es cuestión ya de Dios, pero su final fue triste. No debió haber terminado así, porque pues cuando Dios le dijo que había llegado a su fin, era un buen rey, era un rey que temía y honraba a Dios. Esos 15 años de más cambiaron algunos aspectos de su vida. Que no ocurra eso en nuestra vida, que no nos soltemos un instante de la mano de Dios, que nos aferremos a Dios cada día. Vamos a ir a nuestra temática del área de sociales en esta mañana. Nosotros estamos trabajando, bueno, ustedes tienen para hacer una entrega de el tema que trabajamos en la clase anterior, que es la biodiversidad en Colombia. Y hoy estaremos trabajando nuevamente, entonces regresaremos al siglo XIX. Ya trabajamos lo que era el contexto latinoamericano en el siglo XIX. Y ahora entonces venimos a Colombia. ¿Cuáles son las políticas que Colombia aplicaba a fines del siglo XIX? Así que vamos a revisar esa presentación que tenemos allí acerca de este tema singular. Bien, Colombia es uno de los países latinos que se vio afectado económicamente, políticamente, por las directrices extranjeras que habían para ese momento y de los intereses bipartidistas que se estaban consolidando en el país. Como vimos, Colombia tenía una crisis de partidos, porque en el momento de la independencia ya se había forjado estas dos líneas, por decirlo de esa manera. Había quienes habían decidido seguir a Bolívar y quienes seguían a Santander. Y estas dos grandes lumbreras del nacimiento de la República, el libertador y el hombre de las leyes, entonces sentaron las bases o tenían diferencias políticas, diferencias para concebir la república. Mientras que Bolívar abogaba por una república centralizada con un centro de poder bajo su mando, Santander abogaba por las repúblicas federalistas, es decir, las repúblicas descentralizadas, independientes, que no dependan del poder o de la dirección de un solo individuo. Luego, pues estos dos hombres mueren, su vida concluye, y entonces de los llamados de
de los seguidores de Bolívar, entonces queda el centralismo. Y de los seguidores de Francisco, el hombre de las leyes, quedan entonces los federalistas. Estos dos partidos avanzan en el siglo XVIII hasta mediados del siglo, cuando finalmente se cambian o se estructuran los dos partidos tradicionales hegemónicos en Colombia en el resto del siglo y mucha de la transcurrencia del siglo XX también, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Conservador viene justamente del área centralista, es decir, es parte de la herencia bolivarista que queda en Colombia. Las ideas de Bolívar son resguardadas por el Partido Conservador. Y las ideas del Partido Liberal son las del hombre de las leyes, son las de Francisco de Paula Santander. Y aquí podemos ver entonces esa diferenciación ahora ya en el contexto del nacimiento de estos partidos. Estos dos partidos nacen a mediados del siglo XIX y cambian la dinámica de la política en Colombia. Y entonces nos dicen que los liberales buscaban transformar el Estado pasando de unas relaciones coloniales a un Estado de leyes para todos. Proponían abolir la esclavitud, la libertad absoluta de la imprenta y la palabra, la libertad religiosa, la libertad de enseñanza, la libertad de industria y comercio. Inclusive pedían la libertad del porte de armas, de comerciar con estas. Pedían el desafuero eclesiástico, pedían el sufragio universal, defendían este aspecto para que todos pudieran votar de manera directa y que ese voto fuese en secreto. Pedían a nivel comercial el fortalecimiento de las provincias y el libre cambio. Estas eran todas las líneas de trabajo del Partido Liberal. El Partido Conservador entonces preserva varias de las estructuras sociales y económicas de los tiempos coloniales, es decir, no habría cambio en la política colombiana, sino que seguiría con los viejos sistemas, donde la iglesia y el Estado eran los dominantes y un sistema de aranceles que protegería los mercados locales. Estas son las grandes diferencias. Vemos entonces que todavía estas dos partes se contraponen y hoy escuchamos mucho de las libertades, de defender las libertades, de la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de creencia, la libertad de enseñanza, todo eso está en esta línea. Pero en ese momento no habían tantos partidos en Colombia como existen hoy, solo estaban estos dos, estaban naciendo. De hecho, el primero en ser fundado fue el Partido Liberal. Entonces fue fundado el 16 de julio de 1848 y un poco más de un año después, el 4 de octubre de 1849, se fundó el Partido Conservador. Y alrededor de unos 3 años después de la fundación del Partido Liberal, y una de sus líneas de trabajo era que hubiese libertad, se hace en Colombia la abolición de la esclavitud, 21 de julio de 1851. Por ley de la República queda prohibido que en Colombia hayan esclavos. Los esclavos deben empezar a ser liberados, los que estaban en las haciendas, los que estaban en las casas prestando ese servicio, ahora serían liberados. Y si iban a continuar allí, pues entonces debía reconocérseles un salario, unas prestaciones, empieza todo ese tema del proceso laboral. Y en las haciendas, pues muchos de estos esclavos entonces quedaron libres y empezaron a llevar su propia vida y a construir su modelo de desarrollo también. Esto impulsa en parte al país, pero de otro lado también muchos de estos esclavos pasan a formar parte de lo que hoy conocemos como cinturones de miseria, es decir, a las periferias de esos centros urbanos que se estaban desarrollando, se concentran ellos porque no tienen
pues ingresos, no tienen cómo sostenerse y entonces empieza ese proceso que ya conocemos en Colombia. Esto es un impacto grande porque cada uno de ellos pues tiene necesidades básicas y ahora no, como están libres, ellos deben buscar cómo solventar esas necesidades básicas. Por eso empiezan ahora a trabajar muchos de ellos, aunque obtuvieron la libertad frente a esas circunstancias, decidieron quedarse en la casa de sus amos para tener vivienda, para tener comida. Así que la esclavitud, a pesar de que quedó prohibida en 1851, todavía durante el resto del siglo XX, perdón, del siglo XIX y principios del siglo XX, todavía encontraríamos en Colombia algunos focos donde se habituaba la esclavitud aún. De hecho, si ustedes leen la novela de Jorge Isaac, La María, encontramos a que él compró una esclava negra para que fuera la nana de María y cuando la llevó a la finca, allí en el Valle del Cauca, él la libera, le dice que no va a ser esclava, que va a tener derechos, que va a poder, que su trabajo es ser la nana de esa niña, criarla, y por eso le reconoce algunas prebendas, algunos beneficios. Para ese momento de la historia, ya entrando a la segunda mitad del siglo XX, entonces tenemos la Confederación Granadina. Es justamente, recuerde que en este momento los liberales son los que están en el poder y ellos están hablando de construir una república basada en estados descentralizados. Es decir, que cada uno de estos estados, como se les conocía en ese momento no se llamaban departamentos, sino eran estados. El estado de Santander, que era lo que hoy es Santander, parte de Boyacá, y norte de Santander, eso era el estado de Santander. Estaba el estado de Magdalena, el estado de Bolívar, el estado de Antioquia, el estado del Cauca, el estado de Cundinamarca, el estado de Panamá. Cada uno de estos estados tenía su propia independencia. Y a pesar de eso, en Bogotá había un gobierno central, pero no era el que dictaba qué se tenía que hacer en todos estos territorios. Así que hay que tener esto presente. Eso solo duraría una parte, el nombre de Confederación Granadina para el territorio colombiano, y después pasaría finalmente a llamarse Estados Unidos de Colombia. Entonces, ese es el nombre oficial de la República entre 1863 y 1886. Hasta este año llegaría el gobierno de los liberales. Entonces, esas ideas quedaron allí. Cada estado tenía pues su propio ejército, cada estado tenía sus propias instituciones y de esa manera entonces se solía gobernar. Desde Bogotá pues era muy difícil mantener el control de cada uno de estos estados. Justamente eso lleva a que hayan algunas dificultades. Y para ese momento de la historia, pues ya los conservadores empezaban a hacerle contrapeso a los liberales y finalmente llegan al poder en 1886. Entonces, los liberales en la Constitución del 63, ellos se hacen una constitución, una reforma, y ese periodo de la historia de gobierno de los liberales se conoce como el Olimpo Radical. Y es entonces ese periodo en el cual el Partido Liberal gobierna en Colombia. Ellos implantaron políticas que tenían el fin de quitarle poder a la iglesia. La iglesia hasta ese momento, en el periodo colonial, venía siendo muy hegemónica, venía tomando mucha ponderancia en las decisiones del Estado,
Y los liberales entonces implementan políticas que impulsan el Estado laico, es decir, que otras concepciones de fe puedan ser posibles dentro de los territorios colombianos, dentro de los territorios de los estados. Y la iglesia entonces pues así empieza a perder esa hegemonía que tenía. Realizan una reforma que convertía finalmente el país en un estado federal completo. Si este modelo se hubiera mantenido hasta nuestros días, pues hoy estaríamos similar a lo que es México o a lo que es Estados Unidos, porque ese es el modelo federalista. Buena parte de sus medidas se recogieron en la Constitución bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia. Entonces recuerde este nombre. Colombia también se llamó Estados Unidos. Pero como les decía, pues ese tiempo terminaría en 1886, cuando los conservadores pues llegan al poder, y cuando estos llegan pues quieren acabar con todo lo que los liberales habían hecho durante el periodo del Olimpo Radical, y se impone el modelo de centralizado. Entonces acaban con la república de federalista, descentralizada, y ahora entonces se coloca una capital, y los estados empiezan a llamarse entonces departamentos, intendencias y comisarías. Eran los tres nombres dependiendo de los territorios, de la cercanía con el poder central, tendrían estos nombres. Entonces, por lo menos en la historia del departamento de Arauca, usted va a encontrar que no siempre se llamaba departamento, sino que era una intendencia de, que pertenecía a Colombia. Y aquí vemos cómo el mapa de Colombia empieza a cambiar. Panamá, un departamento; Antioquia, Bolívar, Santander, entonces se divide ya en dos, norte y sur. Y vemos que aparecen muchos otros. Mientras que solo hubieron 8 estados, aquí ya hay más regiones, por decirlo de esa manera, que reciben el nombre de departamentos, intendencias y comisarías. Esta constitución que instauran los conservadores en 1886 restaura muchas de los privilegios para la Iglesia Católica. Y de hecho la Iglesia Católica pues toma partida en todo este proceso para vengarse de los liberales, para ir en una revancha. Y también hay que tener en cuenta que esa constitución de 1886 gobernaría a Colombia por más de 100 años, pues llegaría hasta 1991, cuando se reformó nuevamente la constitución, que es la constitución que tenemos actualmente. Entonces, este periodo en que los conservadores le arrebatan el poder político y administrativo del país a los liberales, y que ejercen ahora entonces sus políticas, y que inician una guerra de confrontaciones de ambos bandos políticos, entonces se conoce como la hegemonía conservadora. Y pues uno de los principales hombres de este proyecto de gobierno es Rafael Núñez, quien ayudó a redactar la Constitución de 1886, estableció los principios del centralismo en Colombia, fortaleció el poder ejecutivo, es decir, la presidencia, lo que el presidente podía hacer, y determinó cómo iba a ser la división político-administrativa para el país. Es decir, él fue el que distribuyó los territorios, a quienes les dio nombre de departamentos, a quienes les dio la calidad de intendencias y a quienes les dio la calidad de comisarías. Y obviamente, como les decía, restauró la relación entre la Iglesia y el Estado. Y finalmente, este periodo del siglo termina con la Guerra de los 1000 días, abriéndose paso hacia
lo que es ya el siglo XX. Entonces, ¿qué tenía la Constitución de 1886? Fue promulgada por el general José María Campos Serrano, quien reconoce que la religión de la nación es la católica, apostólica y romana. Era la única religión permitida en Colombia durante esos 100 años. Esto desataría pues muchas persecuciones a nivel de fe, porque pues durante el periodo anterior se había permitido que hubiese libertad de conciencia, que hubiese libertad de expresión y libertad de culto, el laicismo. Y ahora entonces los conservadores lo prohíben y ya las comunidades cristianas protestantes habían llegado a territorio colombiano y empiezan a ser perseguidas ahora por el modelo político y por la misma iglesia. La iglesia católica empieza entonces una persecución contra estas instituciones cristianas que estaban llegando a Colombia en esos días. Y entonces está allí ese contexto. La distribución de la Constitución se da en 21 títulos y le da el nombre a la República República de Colombia, que es el nombre que hasta hoy seguimos usando. Y en esa Constitución se establecía que la soberanía estaba exclusivamente en la nación. Es decir, el gobierno es quien determina esa soberanía y la defiende. En el título 3 de la Constitución del 86, pues estaban lo que tenía que ver con los derechos civiles, las garantías sociales, la defensa del pueblo, de la clase trabajadora, para que ellos pudiesen tener entonces esas defensas y esos acompañamientos estaban dados a partir de ese modelo que estaba ahí instaurado. Ahora también está entonces la instauración del Congreso de la República. Es en este modelo donde se conserva. Los liberales habían propuesto un modelo para el Congreso que era bicameral, es decir, un Senado y una Cámara, dos corporaciones que constituyen el Congreso, y hasta el día de hoy seguimos trabajando con este modelo para el Senado. Entonces se escucha que se eligen a los congresistas y que elegimos pues senadores y representantes a la Cámara. Así que eso se conserva en la Constitución del 86 y posteriormente en la del 91 también se preserva ese principio que habían colocado los liberales. En esa constitución, los mismos que participaron en la elaboración, entonces eligieron al primer presidente de ese periodo, que fue Rafael Núñez, y se le dio un periodo de 6 años para gobernar. Así que la presidencia no era como hoy en día de 4, sino de 6 años, según la Constitución. Y este fue reelegido a partir de 1898, es decir, que volvió a gobernar otros años más. En el 94 de ese siglo, entonces Núñez muere y no termina pues ese periodo para el que había sido reelegido, y entonces viene una revolución en el gobierno y genera unos cambios allí. Entonces, asume ahora la presidencia, entonces San Clemente y José Marroquín como vicepresidente, y proponen la libertad de prensa y la fiscalización estricta del gasto público. Aquí ya hay una idea liberal, bueno, dos ideas liberales que dentro de toda esa contienda que se armó, fueron necesarias implementar, aun cuando los conservadores seguían allí en el poder. Y se desarrolla lo que se conoce como la anarquía administrativa, es decir, el control del poder, el desorden
quien gobierna hace lo que quiere y nadie le pone, nadie lo controla. En junio de 1900 se da la conspiración para el golpe de Estado, se derroca al presidente y se pasa entonces al vicepresidente, pasa a ser ahora el presidente. Como vemos, se cierra el siglo con un golpe de Estado, quitando a quien era el presidente y asumiendo las funciones entonces el vicepresidente. Entonces vemos ese periodo que es bastante dinámico en contextos políticos y demás, y lo que tiene que ver con las revoluciones. Entonces ese es el ejercicio que compete a ustedes realizar. Voy a llamar a lista primeramente antes de ir a explicarles la otra parte. Por favor, me contestan. Botello. Presente. Castro. Presente, profe. Díaz Moreno. Sí. Enrique Gómez. Presente. García Santos. Presente. Jiménez Sánchez. Presente, profe. Leal Ramírez. Presente. Monterrey Cruz. Presente. Ortega Galvis. Presente. Rincón Castellanos. Presente. Rondón Valderrama. Presente. Saavedra Rodríguez. Velasco Rodríguez. Presente. Gómez Ariza. Presente. Bien, no nos contesta. Alexandra. Alexa. ¿Tienes audio? Si no tienes audio, pon la manito. Ok. Bien, entonces les decía que hay una etapa, les mencioné por ahí en el comienzo cuando hablábamos del señor Rafael Núñez y de la Constitución, que ese periodo de la historia se cierra con la guerra de los 1000 días. Entonces, para eso, ya se ha activado allí, quedó aquí le faltó la tarea, el ejercicio para complementar la temática. Colombia a fines del siglo XIX. Entonces, hay un documento, está en internet, y hay 7 preguntas que se pueden contestar a partir de ese documento. Si usted se va a otro, podrá darles respuesta, pero le va a quedar más difícil encontrarlas. Entonces, estas preguntas, pues la primera de ellas es ¿por qué Rafael Núñez es considerado un traidor? Si fue nombrado presidente, si estuvo siendo presidente hasta que murió, ¿por qué se le considera entonces traidor? La otra pregunta, ¿qué ocurrió en Colombia entre los años 1898 y 1899? Tiene que ver pues con la guerra de los 1000 días. Entonces, ¿qué ocurrió en esos años? Luego se pregunta entonces, ¿qué es la guerra de los 1000 días? Luego preguntamos cuáles fueron las causas para esa guerra. Allí se mencionan algunas de ellas, entonces usted las lista ahí. Y la otra pregunta es ¿por qué las mujeres, por qué los niños y los indios terminaron siendo parte o tomando participación en la guerra de los 1000 días? ¿Y qué papel juega la religión en la guerra de los 1000 días? Y cómo los panameños, los que eran parte del estado de Panamá, posteriormente ahora departamento de Panamá, aprovechan la guerra de los 1000 días
como un preámbulo a su independencia. Recordemos que Panamá se independiza de Colombia en 1903, es decir, habiendo entrado el siglo XX. Nosotros estamos cerrando el siglo XIX, entonces está cerrándose con la guerra de los 1000 días. Cómo ellos que estaban allá se aprovecharon de esa guerra que se vivía en el territorio colombiano para avanzar en ese proceso independentista del Estado colombiano y ser un Estado independiente. Esas son pues las 7 preguntas que tenemos para que ustedes puedan contestar a partir de este documento que está aquí. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta de lo que les hemos presentado en esta mañana. No, señor. ¿Los demás? No, profe, yo no. Profesor, ¿qué han dicho de las clases presenciales? Eso Sí, profe. todavía sigue en curso. Ya hay unos colegios que fueron aprobados para iniciar a partir del 1 de marzo, pero todavía nuestra institución no está en esa lista. Esta semana hay otra reunión en Arauca para aprobar otro número de instituciones. Podríamos estar en esa lista. Falta ver. Listo, profesor, gracias. Bueno, entonces si no tenemos más preguntas, pues daríamos por terminado nuestro encuentro. Les deseamos una feliz mañana, que el Señor les bendiga. Bueno, Chao, profe. Bueno, profe, nos vemos.